a veces para ver que se está vivo, que se tienen los sentidos, para ver cuánto se crece, agarrado al presente de la tierra del mañana, como esa hierba rara, hierba que negó el morir. Hablo del morir y vivir, que esto a mí me lo enseñará. Hola y bendiciones. Esta es una reflexión bíblica subversiva semanal del Padre Luis con la teología pastoral del Moriviví, en donde estamos cada día en la búsqueda de querer vivir con dignidad y poder ser felices aquí y ahora. Este espacio es una invitación a que seamos como el Moriviví, que en un momento determinado creemos que no hay salida y que todo se acabó y de momento estamos de pie para seguir viviendo. Es un volver a vivir. Gracias por ser parte de este encuentro. Mi tema para hoy está elaborado de la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 1 al 11. Es una invitación para que entendamos que la unidad cristiana no es uniformidad. Nuestro tema de hoy es la unidad en la diversidad. Jesús lo menciona 3 veces en el Evangelio de hoy, así que no lo podemos ignorar. Irónicamente, existen amplias diferencias de opinión sobre el tema de la unidad entre las personas que profesan seguir a Cristo. Esto es evidente por el hecho de que hay aproximadamente 40.000 denominaciones cristianas y el número crece anualmente. Cuando surge el tema de la unidad, siempre pienso en la unidad, en la diversidad, no en la uniformidad. En el Evangelio de Juan 17 del 1 al 11, Jesús oró para que nos uniéramos. Sé que a veces es difícil comprender cómo alguien llegó a una determinada creencia cuando profesa ser persona cristiana. No conocemos todas sus experiencias y procesos de pensamiento que les llevaron allí. Así que a veces es una buena idea de volver al viejo dicho: ¿estamos de acuerdo? Que estamos en desacuerdo. Y luego tomar la decisión de creer lo mejor sobre el corazón de esa persona. Y cuando el Espíritu Santo nos impulse a hablarles de ello, pidamos la capacidad de poder hacerlo con un sentido de unidad. Y cuando el Espíritu Santo nos indique que mantengamos la boca cerrada, mantengámonos la boca cerrada. Jesús oró por nosotras y nosotros, que animáramos, exhibiéramos y ejemplificáramos la unidad. En un mundo que crece en la división y el caos, la unidad importa. ¿Qué regalo se nos ha dado que podemos mostrar al mundo? Nuestro texto dice que Jesús oró por todas las que invocarían su nombre para ser uno, y en un mundo que observa estaría atado a creer en Cristo. Juan 17, 20 al 21. Aquí Jesús comparte una de las herramientas más olvidadas del evangelismo. Jesús dice: cuando un mundo perdido que observa un cuerpo de creyentes ve algo que no puede encontrar en ningún otro lugar, quieren amor, apoyo, ánimo y aceptación, y se sentirán atraídos o atraídas por el Salvador. Él no dijo que el mundo será explicado debido a una predicación. No dijo que un gran canto haría que masas de personas se sintieran atraídas por Cristo. Él dijo, en efecto: estoy orando para que sean uno como el Padre, Madre Celestial y yo somos uno, y en esa unidad los atraerá el Evangelio. La prescripción para la unidad cristiana no es uniformidad. Ser un cuerpo en Cristo no significa que todos o todas debamos parecernos, hablar igual y disfrutar el mismo tipo de actividades. La misma analogía de ser miembros del cuerpo de Cristo implica que todos los miembros no tienen el mismo aspecto ni cumplen la misma función. La belleza del cuerpo es que funciona como un solo cuerpo, aunque consta de muchos miembros diferentes. La unidad cristiana viene con la madurez cristiana y siempre es algo que luchamos por alcanzar. Pablo nos instruye a hacer todo lo posible por guardar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 3. Para promover la unidad cristiana, Dios presenta a la iglesia en 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 al 27, como un cuerpo vivo, un cuerpo en muchas partes. El cuerpo tiene muchos miembros, cada uno con un trabajo especializado de hacer, pero todas las partes están unidas con la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Esto está ilustrado en Efesios capítulo 4, verso 15.
Cada creyente es valioso, es valiosa para la iglesia y cada uno, una de nosotros o nosotras es una parte necesaria del cuerpo de Cristo. Esta diversidad es algo que debe celebrarse y reconocerse como parte del gran diseño de Dios para la iglesia. En el libro de Romanos capítulo 12, versos del 14 al 18, el apóstol Pablo nos dice, y cito, bendice a los que te persiguen, a las que te persiguen, bendice. No los maldigas ni las maldigas. Gózate con quienes se gozan. Llora con quienes lloran. Viva en armonía unos con otros y unas con otras. No seas arrogante, sino asóciate con las personas humildes. Nunca seas superior. No pagues a nadie mal por mal, sino procura hacer lo que es honroso a la vista de todos y todas. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todas y todos. Una de las razones por las que quizás no te regocijas con los que se regocijan, o con las que se regocijan, o con quienes lloran, o las que lloran, es que te alegra que estén llorando, o te enojas porque se están regocijando. En otras palabras, estás enojado o enojada por algo que ellos o ellas han hecho y quieres que las cosas les salgan mal. Vimos que esto es lo contrario de lo que pide el versículo 14. Que nos dice, bendice a los que te persiguen, bendícelos, bendícelas, y no los maldigas. Dios te está llamando en este texto a ser un tipo diferente de persona, no la persona que quiere que su adversario o adversaria tenga problemas, sino él o la que quiere que su adversario o adversaria sea bendecida, sea bendecido. Y recuerda que este es un cambio interno radical, no un cambio externo superficial. El asunto es lo que sientes en tu corazón, no solo lo que haces con tus puños o con tus palabras. Como miembros del cuerpo de Cristo, se nos han dado dones espirituales. El uso de estos dones espirituales es una parte clave de cómo vamos a ser un miembro fiel de la iglesia. Las personas cristianas tienen diferentes habilidades y personalidades y han sido diseñadas por Dios con un propósito para que podamos amar a Dios, amar a las demás personas y compartir el evangelio. Como cuerpo de Cristo debemos abrazar la diversidad interior, afirmando y celebrando los dones espirituales que cada uno o cada una aporta en lugar de clasificar los dones espirituales. Sabemos que todos son igualmente importantes, según la palabra de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamadas y llamados a servir, a cuidarnos unos a otros y unos a otras y a dar el fruto del Espíritu. Ahora bien, ¿por qué es posible que no desees buscar la diversidad en tu iglesia? Las iglesias que toman medidas intencionales para crecer en la diversidad de la representación de su comunidad es algo que debe celebrarse cuando se hace de la manera correcta. Sin embargo, he observado que las iglesias no siempre consideran el costo de hacerlo. Aquí hay algunas razones por las que quizás no desee buscar diversidad en su iglesia. Algunas personas sienten que sus necesidades no están siendo satisfechas. Construir una iglesia multicultural requerirá que cada persona se sacrifique, ya sea el estilo de enseñanza, los estilos de música o la filosofía de las amistades. Ser parte de una iglesia diversa obligará a las personas a cambiar o incluso renunciar a ciertos aspectos de la iglesia que son importantes para ellos o ellas. Esto es cierto incluso si nunca se reconoce conscientemente. A veces no sabemos lo que es significativo para nosotros o nosotras hasta que ya no lo tenemos. A medida que el liderazgo de una iglesia organiza cómo ministrarán a su comunidad, cuanto más amplia sea la diversidad de ese enfoque, mayor será la posibilidad de que ciertas personas sientan que la iglesia realmente no les está hablando. Y si una iglesia es un grupo tradicionalmente homogéneo que busca diversificarse, mayor será el impacto que sentirán aquellas que se han acostumbrado a que la iglesia exista principalmente para ellos o para ellas. Por otro lado, algunas personas pueden sentirse incómodas con ese crecimiento. Es un gran logro reunir a diversos pueblos para una reunión de adoración y esto no debe darse por sentado. Sin embargo, una comunidad multicultural verdaderamente comprometida con la reconciliación necesitará ir más allá de las expresiones superficiales de diversidad hacia una conversión y acción más profunda. La mayoría de la gente celebrará una reunión de adoración colectiva de diversos pueblos.
No muchos apreciarán los pasos necesarios para abordar los problemas sistémicos subyacentes, incluida la pregunta, para empezar, ¿por qué la mayoría de las iglesias en Estados Unidos están segregadas? A menudo queremos pasar al cómo, pero la reconciliación debe comenzar preguntando ¿por qué? Las preguntas sobre cuestiones de justicia a menudo pueden conducir a la frustración, la ira y la actitud defensiva. La mayoría de las culturas en la iglesia pueden preguntarse por qué es necesario abordar estos problemas y acusar al liderazgo de complacer políticamente al mundo en lugar de ser fiel al llamado real de la iglesia. Las culturas minoritarias también pueden sentirse frustradas porque la iglesia se contenta con meras muestras superficiales de diversidad. Los líderes, especialmente pastores y pastoras, a menudo serán los más afectados o afectadas por estas tensiones, ya que la mayoría de las iglesias no manejan muy bien las tensiones y los conflictos. Permítanme concluir con esta ilustración. Hace varios siglos la antigua China quería proteger su frontera de los invasores del norte. Tenía un plan ingenioso. Construyeron un gran muro para proteger la frontera. Era tan amplio que nadie podía derribarlo. Fue tanto tiempo que nadie pudo evitarlo. Pusieron soldados en diferentes lugares. Fue construido lo suficientemente ancho en la parte superior para que patrullaran los carros. Si se enteraban de un ataque a un lugar distante, podrían llegar fácilmente a él. Estaban en lo alto dándoles una ventaja superior sobre sus enemigos. Sabían que habían protegido suficientemente sus fronteras contra todos los enemigos o enemigas. Pero en los primeros 100 años de la Gran Muralla China, la nación fue invadida 3 veces. ¿Cómo? Un enemigo pagó al guardián y entró en la tierra sin ser detectado. Se les olvidó calcular que la destrucción podía venir desde adentro. Y esta es la penosa realidad que vivimos diariamente porque hay de toda clase de personas en la viña de Dios. Algunas personas se sorprenderán al descubrir que el cielo estará compuesto en gran parte por personas que no se parecen a ellas o que tienen los mismos antecedentes. La diversidad es más que una raza. La iglesia primitiva y la iglesia de hoy está compuesta por muchas generaciones, individuos de diferentes clases económicas, diferentes etnias y personalidades. Esta mezcla de personas reunidas en compañerismo es lo que constituye a la iglesia. La diversidad está en el centro de la iglesia. Y este compañerismo diverso es un ejemplo de cómo se ve realmente Dios. La diversidad es una meta para muchas iglesias porque la diversidad es un reflejo de Dios, de nosotras mismas, de nosotros mismos y de nuestra comunión juntos y juntas. La diversidad es parte de la historia de nuestra fe cristiana. Alguien en algún lugar dijo, si nos enfocamos en las diferencias, nuestro enfoque es en los demás o las demás. Si nos enfocamos con unidad, nuestro enfoque está en Dios. Necesitamos aprender a estar unidas, aunque no estemos de acuerdo. Sigamos construyendo la unidad en la diversidad. Esta es una reflexión desde la esquina roja del Padre Luis en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y ashe. El dolor es bueno a veces para ver que se está vivo, que se tienen los sentidos, para ver cuánto se crece, agarrado al presente de la tierra del mañana, como esa hierba rara, hierba que negó el morir. Hablo del morir y vivir, que esto a mí me lo enseñará.